Tengo la duda todavía. No sé, es que Ujú. mis temas se prestan para historia igual que para ciencias médicas. Ok. Entonces, Ujú. si me aceptan para ciencias médicas, es probable que me siga Sí, por ese camino. ok, excelente. Ay, como que se quiere viciar, no es mi transmisión. Pero sí te va a ir muy bien. ¿Para cuándo te salen los resultados, Otoniel? Para mediados, que es que el 14 de marzo, 14. Ah, no, pues ya próximo, 15 días. 15 días. No, pues muy bien. Entonces, yo espero que sí. Sí, vas a ver que sí, te va a ir muy bien. Este, yo creo que no vas a tener inconveniente. Tengo que tus líneas son muy interesantes, están muy, muy padres y te va a ir muy, muy bien. Vas a ver. A ver, entonces, pues ya tenemos prácticamente todo listo y pues yo creo que vamos arrancando. Bueno, Muy bien. amigos, muy buenas noches del Valle de México desde su raíz. Estamos en otra emisión, charla, conferencia de Sabías de Raíz que hoy tenemos un invitado muy especial y justamente en la 30ª conferencia tenemos a un amigo, compañero en la investigación, eh, Otoniel López. Nos hemos encontrado en varias charlas, conferencias y demás y tiene temas muy, muy interesantes. Para mí me agrada muchísimo su trabajo, todo lo que desarrolla, enfermedades justamente del siglo XIX. Y pues sin más preámbulo, vamos a hacer una presentación muy breve de Otoniel. Otoniel Eduardo López Ortiz es fotógrafo para el proyecto de colecciones arqueológicas de Palenque, análisis, almacenamiento, catalogación y restauración en el INAH. Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene un diploma de las ciencias en la historia de México, siglos XVI al XX, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Medalla Enrique Beltrán para la mejor tesis de licenciatura 2019 por la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Maestro en Ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Interesado en la ciencia decimonónica en contexto mexicano y el uso de la hemerografía para el estudio de la historia. Esta sería una breve presentación de nuestro ponente del día de hoy. Arrancamos. Muy bien. Sí, ¿qué Bueno, tal amigos del Valle de México desde su raíz? Efectivamente, estamos en una emisión más, ya tan rápido en la eh, Trigésima. 30ª conferencia de Sabías de Raíz, que saben que pues cada que tenemos oportunidad, así como ahorita de tener al maestro Otoniel con un interesante tema, efectivamente del siglo XIX, que nos va a hablar sobre el cólera. Vamos a ver cuándo llega el cólera a nuestro país. Y adelante, maestro Otoniel, muchísimas gracias por este espacio que nos está brindando. Adelante, bienvenido. bueno, hola a todos, muy buenas noches. Hoy presento la percepción del cólera en las páginas del siglo XIX, que va de 1841 a 1896, en esta conferencia. ¿Sabías de raíz qué? Muy bien. Este estudio es un derivado de mi tesis de maestría titulada Epidemias de cólera en el periódico El Siglo XIX, decano de la prensa mexicana, de 1841 a 1896, la cual consistió en interrogar a uno de los periódicos de mayor circulación en el México decimonónico del siglo XIX sobre una de las epidemias de mayor importancia en dicho periodo de tiempo, el cólera. Como era de esperar, interrogar a una fuente en el periódico diario sobre un tema de gran interés arrojó mucho más información de la que podía incorporar en una tesis. Entonces, la tesis se centró solamente en organizar los datos que proporcionó el periódico, de manera que fuese posible seguir las ideas, todas las teorías que fueron surgiendo sobre la enfermedad durante las 4 etapas que duró la circulación del diario. Las etapas del siglo XIX revelaron el cambio de perspectivas acerca de la enfermedad azul, como también era conocida el cólera. Si bien el periódico comenzó a circular en 1841, algunos años después de la epidemia de 1833,
Las consecuencias de esta primera experiencia con el cólera fueron patentes en la publicación. El año de 1833 fue un año complicado en el territorio mexicano. La joven nación tenía poco más de una década de haberse independizado de España y en ese corto periodo de tiempo ya había experimentado una regencia, la caída del primer imperio mexicano, un gobierno provisional, 7 presidencias, entre las que hubo un triunvirato. De la primera invasión de la enfermedad y su inminente aproximación al territorio mexicano, se desprendió la relación entre las epidemias de cólera y la prensa nacional, la cual fue de gran importancia para concientizar a la población lectora del mal que se avecina. Además es de destacar, antes de que llegara el cólera a México, la prensa mexicana estuvo eh, diciéndole a los lectores cómo estaba atacando la enfermedad en los distintos lugares. Y al momento en que la enfermedad llegó a México, había sido muy bien monitoreada. Desde el momento en que llegó a Estados Unidos y se aproximó a la zona de eh, Nueva Orleans, el gobierno mexicano ya estaba consciente de la inminente llegada de la enfermedad. Una forma en que México afrontó la inminente llegada del cólera fue mediante la fe religiosa. El miedo llevó a que se realizaran procesiones sobre santos protectores o a que se adaptaran oraciones. Ello es patente en la oración a San Roque, misma que les presento ahí, uno de los 3 santos peregrinos, el cual es santo patrón de las epidemias y de los perros también. Las dificultades que vivió el país en 1833 quedaron grabadas en el pensamiento de los sobrevivientes. Aun cuando hubo muchos aspectos de gran relevancia en ese año, la epidemia de cólera marcó el que posiblemente fue el momento más álgido de ese año. Entre los testimonios de la época, el de Guillermo Prieto es muy elocuente en cuanto a lo desafortunado de vivir una epidemia de esa envergadura. Abro cita. Lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu fue la terrible invasión del cólera en aquel año. Las calles silenciosas y desiertas, en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilios. Las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casas de caridad, las boticas abarrotadas de gente, los templos, con las puertas abiertas de par en par, con 1000 luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos en cruz derramando lágrimas. A gran distancia, el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres. Todo esto se reproduce hoy en mi memoria con colores vivísimos y me hace estremecer. De cuántas escenas desgarradoras fui testigo. Cierro cita. En la primera etapa del periódico, que va del 8 de octubre de 1841 al 31 de diciembre de 1845, este primer ciclo comenzó con la fundación del periódico, que abarcó de su número 1 al número 1494 del diario. Este comenzó a circular 8 años después de la primera aparición del cólera en México, del llamado Año de Cólera Grande. Las noticias en los rotativos como El Siglo se ocupaban de tratar temas de gran relevancia para la historia del país. Fue además un lapso en el que se volvió cada vez más notorio el descontento de los redactores con la figura del presidente, en ese momento Antonio López de Santana, a quien juzgaron con severidad. Muchas de las noticias de este periodo estaban enfocadas en la pérdida del territorio mexicano. Sin embargo, el cólera seguía presente en aquel momento. Las notas que lo mencionaban lo presentaban como un recuerdo desagradable de tiempos pasados. En esos años, el miedo al cólera grande dio espacio a un temor distinto y más inmediato, el de la guerra, por lo que no hubo muchas menciones sobre la enfermedad, limitándose a 2 notas internacionales. Estas notas presentan las voces de funcionarios públicos de los estados afectados en el año del cólera grande,
No hay mucha discusión en ella, solo el recuento de los daños a los cuales parecían conferir el peso de un castigo divino. Una de las cosas interesantes que se puede decir de uno de estos dos artículos, uno es redactado por un sacerdote en la ciudad de Puebla y justo eh, era demasiado extenso como para incluir una cita de él, muy desperdigadas las ideas, pero eh, de él se puede eh, resumir este, esta idea del cólera como un castigo divino de habernos independizado de la corona hispánica. Muy bien. Este es una pintura del cólera en México de la epidemia de 1833. No hay muchas ilustraciones al respecto. Ay, Dios. Lo siento, se ha adelantado esto. Muy bien. Muy bien. Esta segunda etapa, que va del 1 de junio de 1848 al 12 de septiembre de 1856, en esta se registró una gran cantidad de menciones al cólera. En ella se presentó una estrategia para facilitar la información a los lectores del periódico, mediante la creación, el 4 de abril de 1849, de un apartado en la cuarta página del periódico, titulada Cólera. Los periódicos de aquella época solamente tenían 4 páginas, también es importante decirlo. En esta resumían las noticias sobre la enfermedad, para que el lector estuviera al tanto del avance de la epidemia en el territorio nacional y en el mundo. Sobra decir que el cólera llegó a México nuevamente en 1850. Las voces de esta etapa son muy variadas y van desde los mandos del Consejo de Sanidad Militar, los corresponsales del periódico en los estados afectados, así como los de las autoridades sanitarias locales. Estas presentaron un crisol de voces con un tema en común, el cólera, el cual, por la implementación del reglamento de epidemias, daba la impresión, debido a la vigilancia por parte de las autoridades castrenses, de que el país se encontraba en guerra contra la patología. Si bien la situación política de México desde el momento mismo en que se independizó de España no había sido la más estable, durante esta quinta década del siglo XIX fue posiblemente uno de los momentos más complicados de la vida de la joven nación. Esto debido en gran parte a la reciente invasión norteamericana. Los recursos del país no estaban en su mejor momento. Por dicha razón, una epidemia podía representar un grave debilitamiento del país, el cual para dicho momento tenía ya su datación de revueltas, levantamientos y problemas económicos. Ante dicho panorama, la llegada del cólera representó sin lugar a dudas un suceso desafortunado. Sin embargo, gracias a que desde 1841 existía la Comisión de Epidemias, la cual para 1849 publicó un reglamento para enfrentar patologías contagiosas como el cólera, el país esta vez no se encontraba tan vulnerable como en el año de 1833. Aquel reglamento dio mucha importancia a la vigilancia y a la higiene. Es necesario destacar el silencio parcial que hizo la publicación desde el 24 de mayo de 1850. Esto a petición del Consejo Superior de Salubridad, puesto que la idea de que el temor era uno de los agentes causantes del cólera estaba muy arraigada en la sociedad mexicana. Ello provocó que hubiera una menor cantidad de notas sobre los estados de Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal. En esta época, el Siglo autocensuró las notas sobre la epidemia, principalmente las que tenían relación con el Distrito Federal. Si bien el Siglo XIX era un diario de circulación nacional e internacional, la administración y redacción del mismo se encontraba en la capital del país, por lo que se debía observar las indicaciones del gobierno local. No había certidumbres 21 años después de la aparición del cólera, y sí muchas dudas e ideas contradictorias sobre la enfermedad.
Seguir todas las teorías ya para esta época debió ser confuso, más para quien no estuviera familiarizado con las teorías médicas. Fue en aquella época en que el diario nos presentó una historia muy elocuente sobre la falta de conocimiento en las clases populares. Uno de los tantos culpables del cólera, según los redactores, era la ignorancia. Abro cita. Un indio que llevaba algunas medicinas contra la terrible epidemia fue muerto a palos y puñaladas y quemado después, porque creyeron sus paisanos que las medicinas era el cólera que llevaba guardado en botella y media, con el objeto de destapar la epidemia y destruir a la población. Cierro cita. Para 1855, la discusión de ideas sobre el cólera no dejó de ser recurrente. En el siglo XIX, el 9 de marzo, bajo el título Revista Científica, publicaron la idea del doctor Ehrenberg sobre la procedencia de la epidemia colérica, a la cual clasificó como proveniente de una exuberancia de entes microscópicos que infestaban la atmósfera, en la cual el autor señaló que dicho conocimiento era muy antiguo. Abro cita. No es el microscopio quien primero ha puesto de manifiesto que la existencia de insectos diminutos en la atmósfera constituía en grandes epidemias. Esta idea es tan antigua como los siglos, pues ya en tiempo de Jesucristo y aún mucho antes, era opinión admitida que los causantes de las enfermedades epidémicas eran unos insectos que pueblan el aire, pretendiéndose entonces que el diablo los echaba al mundo, por lo cual denominaron a este espíritu maligno Beelzebub, el señor de las moscas. A lo largo del segundo periodo, México fue invadido por tropas estadounidenses. Se creó el himno nacional mexicano y se llegó a la culminación de la presidencia de Santana. Fue un periodo de mucha tensión para los mexicanos, quienes vivían ante la incertidumbre de su gobierno y la certeza de su epidemia. Las discusiones sobre el origen del cólera en esa década acompañaron a las noticias de la invasión norteamericana, y el componente que tenían en común fue el miedo a la muerte. Del 1 de octubre de 1856 al 31 de julio de 1858, en este tercer lapso del periódico, es posiblemente en el que hay menos información sobre el cólera en la República Mexicana, en gran medida porque las rotativas estaban atentas a las noticias sobre la promulgación de la Constitución de 1857. Además, la enfermedad en ese momento eh, se encontraba sobre todo en Europa, en la zona de los Balcanes. No obstante, la vigilancia de lo que ocurría en el mundo con respecto a la enfermedad continuó. Y aun cuando no fueron abordadas las primeras conferencias internacionales para combatir a la enfermedad azul, en aquella época comenzaron a aparecer en el diario notas donde se abordaran las ideas sobre la existencia de los microbios. Del 30 de mayo de 1863 al 15 de octubre de 1896, que fue el cuarto ciclo del periódico, comenzó el 30 de mayo de 1863 y abarcó hasta el 15 de octubre del 96. El contexto de esta etapa comenzó poco después de acontecimientos como la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Fue el más extenso y en que se encontraron la mayor cantidad de ideas sobre el origen del cólera. En este marco temporal, se vio reflejado en un aumento considerable de información, esto gracias a los avances de la telegrafía, mediante la cual las noticias internacionales fueron ocupando un espacio de mayor relevancia. A partir de ese momento, se posibilita al lector conocer lo que ocurría más allá de su lugar de origen. Luego de una larga ausencia, las notas sobre el cólera en México volvieron. La primera ocurrió el 9 de enero de 1882. En esta, el siglo informó que la señora Tecla Cabello había fallecido de cólera en el Distrito Federal. La epidemia había llegado a tierras mexicanas de nueva cuenta, y esta vez su ataque se concentró en los estados del sur, estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Durante esta epidemia fue notoria la respuesta del Consejo Superior de Salubridad, el cual, en lugar de hacer que los diarios guardaran silencio sobre la situación sanitaria del país,
decidieron usar a la prensa para comunicar las medidas que fueron requeridas para contener la epidemia. Durante este periodo, las notas del Consejo Superior de Salubridad estaban en la primera página. Fue en ese mismo periodo cuando, a raíz del informe de Koch, en 1883, se escribió sobre él y sobre la bacteria del cólera. Por aquellos días, en el siglo XIX, se publicó en el periódico una definición de microbio, porque estaban de moda, y decía lo siguiente, abro cita, microbios son todos esos organismos microscópicos que por su pequeñez son invisibles y se escapan a la investigación del hombre. Los microbios dan la vida y matan. En un ejercicio curioso de F. Moreno Godino, el autor escribió una narración donde el protagonista no es otro que el cólera. Con bastante ironía, el autor presentó su reseña como si se tratase de una crónica de viaje, en la cual cuenta las peripecias del microbio del cólera en su viaje por todo el mundo. Si bien ese texto no aborda desde la perspectiva médica la enfermedad, sí presenta la idea del contagio a causa del microbio y le sigue confiriendo un origen oriental. Abro cita. Yo soy el genio del cólera, pero estoy supeditado a Shiva, el dios destructor, que desgraciadamente es algo haragán y lo destruye todo lo que debería. Verdad es, tiene que luchar contra la autoridad de Brahma, el dios creador, y contra las meticulosidades del dios conservador Vishnu. Los triunviratos nunca han sido buenos. Con anterioridad, la postura del siglo, al igual que la postura de otros periódicos, era la de evitar inquietar a la población. Esto no cambió, aunque sí su motivación, que era un poco distinta a la que ocurrió en la década del 50. Abro cita. Nos parece, pues, que la prensa tiene por deber evitar todo lo que pudiera inquietar a la población más de lo justo, y que no debe conceder al cólera sino el débil éxito a que tiene derecho en este tiempo de luz y de descubrimientos científicos. Cierro cita. Para los redactores y lectores del siglo, en ese momento había esperanza en el aire, a diferencia de lo que ocurrió con las epidemias pasadas. Ahora existía la promesa de una cura y de, por fin, entender a la tan temida enfermedad. El conocimiento del origen bacteriano del cólera, además de la posibilidad de una cura para el padecimiento, cambió la forma en que se escribió de él. Para muestra, la editorial del 18 de febrero de 1887, donde la redacción convidó a los lectores. El título, de hecho, es muy ilustrativo. La editorial se llamaba Mucho ruido, pocas nueces. Abro cita. No es, por cierto, el cólera más temible que la viruela o el tifo. Enfermedades, sobre todo la última, reinantes casi endémicamente en la capital y que ocasionan numerosísimas víctimas. Pero por Dios, no hablemos ya tanto del cólera, no hagamos de él un monstruo de enormes dientes amarillas buscando, como un león de la fábula, alguna población por devorar. Cierro cita. 3 días más adelante, los redactores del siglo continuaron con su diatriba en el mismo sentido, buscando que los lectores le quitaran el carácter temible a la patología, indicando que, abro cita, hay otra epidemia que siempre acompaña a la epidemia colérica y que hace más estragos que esta última. Esa otra epidemia es el miedo. Cierro cita. Si bien los avances de la ciencia pudieron identificar al causante de la enfermedad, aún estaban lejos de la solución a la epidemia del cólera. El siglo reprodujo un artículo de Héctor Passard, dramaturgo y periodista francés, dueño del periódico Le National, donde el francés indicó, abro cita, sin duda, los difuntos de hoy saben, antes de morir por supuesto, mucho de lo que ignoraron sus predecesores, que el autor de sus males es una bastezuela denominada bacilo. No creo, sin embargo, que este conocimiento y esa satisfacción basten a compensarles la pérdida de la vida, cosa mucho más grave y trascendental para ellos. Cierro cita. Recapitulando, si bien
El temor a la enfermedad azul fue patente durante los casi 60 años del periódico. La forma en que las voces que hablaban desde el periódico dejaron ver que el temor no era eterno y que éste puede dar pie al coraje, a la ironía y a la esperanza. Y bueno, en esta ocasión, esto sería todo. Muchísimas gracias. Excelente. Yo tenía muchas ganas de volverte a escuchar. Aunque he escuchado, bueno, avances de esta investigación que tienes, me parece pues muy interesante. Sobre todo por esta, bueno, en el caso de hoy voy a tocar algunos puntos que me llamaron la atención de tu presentación. Ok. Esta parte de controversia, ¿no? Entre la fe, la religión como tal, contra la ciencia, Ujú. ¿no? Me llama mucho la atención este caso que mencionas ¿era un indígena? No recuerdo exactamente, pero que llevaba los Ujú. medicamentos, ¿no? Y que pareciera que ahí Ujú. lleva el cólera. Esto, pues, no está como muy alejado de lo que pasa hoy en día como con el COVID, ¿no? Que igual no me voy a vacunar porque, pues, ahí viene la enfermedad. Entonces, digo, esto no está tan alejado de la realidad o de proceso, no sé, social, cultural que, bueno, pues, tiene más de 2 siglos, ¿no? Bueno, al menos con estos ejemplos que estás dando. Eh, tengo algunas preguntas. Claro. Espero bueno, a ver si las podemos contestar. ¿Tienes Ujú. porcentajes de casualidad de personas que murieron en estas epidemias? Bueno, Digo, ahorita a la mano no, pero sí hay y sí hubo porcentajes de la cantidad de población que murió. Por supuesto, el porcentaje mayor ocurrió en 1833, cuando México definitivamente no estaba preparado para la llegada de una claro. pandemia de esa magnitud Ujú. y donde la muerte podía ocurrir a las 2 o 3 horas del contagio. Em, la cantidad de gente que se salvaba era bastante baja en esa época. Para 1850 ya había no curas realmente útiles o realmente no había algo o un medicamento que curara el cólera, Sí. pero había más idea de que tenía que mantener hidratados a los enfermos. Entonces, de una u otra manera, mucha gente se salvó porque muchos de los medicamentos que ocupaban estaban diluidos en agua. Entonces, de una u otra manera mantenían hidratados a los enfermos. Claro. El porcentaje probablemente llegó como al 30% o sea, se salvaba el 30% de los Ah, caray. contagiados. Sí, era compleja la mortalidad. Sí, Ok. y para la última etapa, que es esta de la epidemia de los 80 Ujú. del siglo XIX, em, la mortandad bajó mucho. Sí, probablemente ahí se salvaba entre un 15, no, como un 50, tal vez 60 de la población. Todavía no había medidas realmente efectivas, Ujú. pero eh, algo que ocurrió justo con esta última etapa, que coincide con la llegada de Porfirio Díaz al poder y demás, hay mucho mayor énfasis en la higiene. Entonces, fueron buenos pueblos a los que llegó el cólera. Fueron menos lugares los que tuvieron realmente problemas en aquella época, porque Ujú. las medidas higiénicas eh, fueron mucho mejor implementadas. Ok, y en ese tenor, bueno, y quería cerrar mis comentarios justamente con esto, porque estaba justamente en el porfiriato. ¿No se le atribuía a los miasmas y toda esta parte ideológica científica de terminologías, ¿no? Que empezaron a desarrollarse justamente en el último tercio del siglo XIX? ¿Qué pasa con este pensamiento de los científicos? ¿Creen que justamente se debe a ello o a qué obedece esta lógica? Bueno, cuando surge el cólera, de hecho la teoría miasmática justo era como Ujú. nueva y revolucionaria para 1833.
Entonces, todos estaban convencidos de que los miasmas eran los que provocaban el cólera, ¿no? Ujú, Sin embargo, para la década del 50, por ejemplo, donde hice hincapié en que había muchas más teorías, empezaron eh, a haber teorías, por ejemplo, donde se hablaba de electromagnetismo, por ejemplo, como causante de la baja de defensas, por decirlo de alguna manera, y ujú. que la gente se enfermaba por eso. Sin embargo, la teoría miasmática siguió conviviendo durante todo ese periodo, e inclusive cuando se dio a conocer la teoría bacteriana para la década de los 80, para el 83 en concreto, si bien el Consejo Mexicano de Salubridad adoptó las medidas que recomendaba Koch y el conocimiento que trajo consigo la investigación de Pasteur, seguían conviviendo con la teoría miasmática. O sea, no se desprendieron fácilmente de esa idea. Ok, excelente. Tenemos a Estéreo aquí, a ver si puede leer los comentarios que tenemos en el chat. No sé, Estéreo, Muy si bien. Sí, amigo, ahorita se me complica leer los comentarios. ¿Los podrías leer tú, por favor? Ok, tenemos aquí, bueno, tenemos a ti en comentarios, tenemos a Lucky Martínez, un buen amigo también investigador de la zona de los volcanes. Él se dedica a los ferrocarriles, Ay, qué bonito. especialmente a Decauville. También tiene investigaciones muy interesantes, que nos debe también una, por cierto, Lucky. Dice saludos de parte de sus amigos de Decauville Tours. George, que también ha presentado, saludos a todos, excelente noche. Y Loki de nueva cuenta, indudablemente las enfermedades como el cólera, viruela, gripe, influenza, sarampión, rubiola, COVID han puesto a prueba el conocimiento humano, poder económico, político e incluso religioso. A veces me pregunto si en efecto son situaciones que surgen al azar por la naturaleza o atienden a una agenda ya establecida por las entidades que manipulan a los gobiernos. Órale. Oh, ¿Qué opinas? difícil. Gracias, Difícil Luqui. pregunta. Esta. En el caso del cólera, es una enfermedad que está total y completamente vinculada con el capitalismo, por ejemplo. O sea, sale de su emplazamiento original en el Ganges, tras la llegada de los británicos. Y a partir de que sale del Ganges y que llega a Europa, eh, las condiciones de higiene, la pobreza en la que vivía la gran mayoría de la población, pues los hizo presa fácil de la enfermedad. Entonces, no sé si podría hablar eh, como de un poder divino, o como en el caso de Ehrenberg, que hablaba de Belzebú y este señor de las moscas. Sí, sí, sí. Maravilloso Sí, sí, sí. Una ese artículo. satírica muy interesante. No Dios, sé si podría hablar de eso, pero sí se puede, en el caso del cólera en concreto, hablar de que el capitalismo tuvo mucho que ver con que la enfermedad llegara a todos lados. E inclusive, de hecho, por ejemplo, en la última epidemia de cólera aquí en México, esta que entró por el sur, la curiosidad es, viene de Cuba. Cuba en ese momento se encontraba en guerra luchando por su independencia. Y una de las razones por las que Cuba de una u otra manera pudo eh, independizarse algún tiempo después fue gracias a que el cólera mató a una buena cantidad de los soldados españoles, que a su vez regresaban a España y claro. llevaban la enfermedad. Y así es en parte como llegó a México, o sea, por el comercio que teníamos con Cuba. Ok. Y bueno, y en este caso, supongo que también debió de ser intensa la segunda epidemia, ¿no? Y bueno, ahorita estoy pensando un poquito sobre la parte capitalista. Digo, los ferrocarriles ya son más, quizá la última década empieza como este desarrollo más intensivo comercial, pero sí seguramente obedece a esa lógica, ¿no? De la comercialización, de que se pueda transportar no solamente las personas y la comida y bueno, alimentos evidentemente y todo lo que se pueda, sino también los organismos, ¿no? Los microorganismos. Eso es muy interesante también. Y una pregunta personal también, Otoniel, no sé si, seguramente sí la sabes.
o me la puedas responder. Seguramente se daba donde había mucho más gente, en las ciudades grandes, o es más, obedece a la lógica de los poblados más alejados, que no estaban preparados justamente para eso. No, de hecho sí tiene que ver con eh, lugares donde había más gente. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, donde los contagios fueron más severos, es donde había mayor cantidad de población, pero que además tenían condiciones sanitarias no nada favorecedoras Nadie, para la vida. claro, Es a lo que en la prensa de la época llamaban muladares, justo todo esto que eran las inmediaciones de la Ciudad de México para aquella época. Por ejemplo, a Iztapalapa para aquella época le fue muy mal por la presencia de cuerpos de agua, la, las malas condiciones higiénicas y el hecho de que había mucha gente viviendo en esas zonas. claro. Continuando, perdón, Tony, con los comentarios que están aquí en el chat. Claro, George dice, uno de los aliados más poderosos sin saberlo, los peninsulares fueron las enfermedades virales que provocaron en gran medida la caída de Tenochtitlán en 1521, causando gran número de bajas de los guerreros mexicas, así como de Cuitláhuac. El Tlatoani en turno fue devastador. Y pues se obedece a ese tipo de pues, fenómenos naturales, microbiológicos, que pues se habla de las próximas guerras incluso, ¿no? O las futuras guerras justamente de este tipo, ¿no? claro. Y sí, o sea, digo, los españoles, estoy seguro que no consideraban Claro. la guerra biológica Este aliado. como una estrategia, pero sí, definitivamente les favoreció el hecho de que no había defensas naturales en esta parte del mundo. Claro. Y por ejemplo, otra vez volviendo al caso del cólera, eh, el cólera como enfermedad endémica en la India no causaba tantos estragos en la población local. Sin embargo, apenas salió del Ganges, sí fue una hecatombe entre 1831 y 1833 que se dio esta segunda ola de la pandemia de cólera. Fueron muchísimos países los que sucumbieron ante la enfermedad azul. Entonces estamos hablando de que la enfermedad como tal sale del continente asiático en el siglo XIX. ¿Eso es preciso? Sí, los primeros datos, de hecho, son de 1817. Oh, interesante. Y ya para finalizar, Otoniel, me gustaron mucho tus imágenes. Bueno, siempre me han gustado lo que presentas. Y no sé si puedes regresar algunas atrás donde el periódico muestra la tecnología también, incluso, ¿no? Detrás de todo, me gusta mucho. Creo que es un poco más atrás. Bueno, ahí se ve parte del desarrollo tecnócrata y demás, pero un poquito A más ver. atrás. Ese Ah, y hay otra más. Bueno, ahí también se alcanza a ver, ¿no? Algunos barcos, parte de la tecnología, algunos engranes incluso. Y hay otra imagen claro. que también. Ujú, De hecho, acá está el ferrocarril, por cierto. exactamente. ¿Esa de qué año Sí. es? 1840. Es, estas portadas son como de la década del 80. De Ya. 80. Ah, ok. Ujú. Y si puedes regresar otras más atrás, creo que hay una también muy parecida a esa. Y me llama mucho la atención porque. Era esa, justamente. Se ve detrás toda la tecnología, todo el desarrollo científico, ¿no? Claro. Me gustó mucho esa portada. Sí, esos eran los encabezados del periódico. De hecho, salvo la primera época que tuvo probablemente las dos carátulas más sencillas. Sí, o sea, justo ya en esta segunda etapa, la tecnología que tenía el periódico les facilitaba reproducir algunas imágenes como estas, ya un poco más elaboradas y en Ujú. las que sí incluyeron muchos elementos de ciencia y de la tecnología de la época. De hecho, se ve hasta un globo, sí, es un globo aerostático, el de la izquierda superior. No sé, Sí, sí, efectivamente. y me parece Es, genial, ¿eh? Están muy bonitos tus portadas. Otoniel,
Pues aquí tenemos una pregunta ya para Muy bien, finalizar. Ahora sí, Toniel. Perdón, muy bien. pregunta. Quizá no se relacione con el tema en específico, pero me gustaría saber tu opinión sobre los chemtrails. ¿Chemtrails? Ah, caray. ¿A qué te refieres, Loki? Los chemtrails. Chain Ahora sí, Trails. está así tal cual. A ver, déjalo, a ver si alcanza a verlo aquí. Se supone que debe aparecer en la pantalla. Los chemtrails. Como tratados químicos. Es lo que también entiendo, pero no sé. A ver, Lucky, es que tú eres el experto en, si te refieres a tu temática, a ver, esperamos a que... Ujú. Sí, Loki y su hermano trabajan los ferrocarriles justamente en la zona de los volcanes. Tienen un libro muy bonito que hicieron hace un par de años, si no mal recuerdo. No creo si es 23 o 24. Hemos tenido aquí también presentando. Su hermano Héctor, el doctor Héctor también, ahorita está haciendo incluso cocinando un libro muy bonito también de la región de los volcanes. Pero Su queda segundo pendiente. libro, de hecho. Sí, exactamente. A ver si nos... Porque sí me agarró en curva. No sé si se refiere a las enfermedades que se transportaban quizá a través del ferrocarril. No lo sé, lo que a ver si ahorita nos puedes contestar. Stereo, ¿sí estás por aquí? Si quieres comentar algo más, ya Sí, sí, finalizando. efectivamente. No, pues una charla completamente interesante. Y así como para cerrar, maestro Toniel, ¿algún dato curioso, algún sabías de raíz que, insisto, un dato curioso que nos pudiera decir? Bueno, en los 60 años del periódico salieron muchas cosas muy extrañas, algunas muy divertidas, otras no tanto. Por ejemplo, esa nota que presenté sobre el indio, al que asesinaron por creer que cargaba la enfermedad embotellada. De hecho, el título de la nota literalmente era cólera embotellado. O sea, de repente los autores que trabajaron en el siglo XIX tenían una pluma muy mordaz y podían hacer muy amena la lectura. Eh, Otros casos que se me ocurren, justamente ese artículo de, de Belcebú tuvo, tuvo una segunda parte unos años después, en donde se volvió a barajar la idea de un tipo de mosca particular que era la que contagiaba el cólera. Digo, no, con el tiempo, evidentemente, la teoría quedó descartada, pero Uh-huh. es muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo las teorías no fueron dejadas de lado. O sea, los redactores del periódico seguían con mucha intensidad todo lo que se decía sobre las enfermedades, en este caso el cólera, pero en algunos otros casos también daban sus conjeturas sobre otras enfermedades como la viruela o no sé, la lepra. Eh, una nota que ya no incluí un poco por tiempo y un poco porque no supe cómo bajar esta parte. En la última etapa, en donde las notas del Consejo de Salubridad aparecían en la primera página, también solían aparecer en esta primera página los informes de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz hablaba con mucho temor del cólera, porque durante la etapa en la que él fue gobernador de Oaxaca, un ayudante personal de Porfirio Díaz murió a causa de la enfermedad en Tehuantepec. De hecho, la nota sobre el ayudante de Díaz que murió de la enfermedad sí apareció en el siglo. Sin embargo,
revisando todo lo que escribió Díaz y las veces que se refirió al cólera, eran demasiadas como para poder aterrizar en una nota concreta. Entonces, por ejemplo, sí, aunque el Consejo de Salubridad era un poquito más optimista, aunque los mismos redactores ya hablaban hasta un poquito irónicamente de la enfermedad, personajes en concreto como Porfirio Díaz seguía hablando con bastante temor de la enfermedad. Y el cólera también fue el responsable de la muerte de uno de los primeros editores del periódico, que fue Mariano Otero. Estaba en funciones y murió a causa del cólera eh, un día cualquiera de trabajo, Ok, él y su esposa. varios datos más bien nos diste. Es que Dice, sí había mucha, sí, hay sí, mucha sí. información. Sí, sí, dice lo que, hola, me refiero en específico a las estelas químicas que dejan los aviones a alta altura. Y sí, ahorita estaba leyendo y es como la conspiración, nunca lo había escuchado, otro sabías que, ¿no? La conspiración como Ujú. de estas estelas y demás que va dejando los aviones. ¿Qué opinas, Otoniel? Bueno, sería arriesgado opinar porque no conozco mucho del tema, pero tampoco me parece algo descabellado. Honestamente, la presencia de químicos puede afectar de manera negativa o positiva en algunos casos a la salud de los seres vivos. Ya no hablamos Ujú. específicamente del ser humano, o sea, podemos hablar del reino vegetal, podemos hablar del reino animal. Digo, no he visto o he leído estudios al respecto, pero vaya, o sea, si me ponen a elegir si puedo creer en eso o no, sí, sí creería. No, ya, y ya lo hemos visto en las guerras, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Vietnam, ¿no? Que era terrible Ujú. esta parte de la contaminación, tanto para, digamos, las especies vegetales como para los seres humanos, ¿no? Entonces no está tan alejado Claro. de la realidad. De la Pues realidad. muchísimas gracias, Otoniel, en verdad, por tu tiempo. Es un gusto, un honor también tenerte aquí, más en esta conferencia. Me gusta mucho escucharte, siempre aprendo algo con tu tema, me agrada mucho. Yo no soy especialista en ello, pero me gusta mucho cómo lo trabajas. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Otoniel. Estéreo, para cerrar. Sí, así es, maestro Toniel, un gusto, un placer el que nos haya brindado este espacio aquí en Sabías de Raíz que. Muchísimas gracias. Eh, invitar, invitar a nuestros amigos que están ahorita con nosotros aquí en vivo y que próximamente verán este video. Eh, el día de hoy inició en la región Volcanes del lado oriente del Estado de México una serie de conferencias muy importantes acerca de la historia de los rieles del ferrocarril que recorría principalmente de Atlisco, el tren interoceánico y demás. Para aquellos amigos que están interesados en saber, vamos a estar publicando en las localidades, los municipios en donde van a estar. A su vez, pues le deseamos mucho éxito a nuestro amigo moderador, que es parte de nosotros, de nuestro equipo, al doctor Héctor, junto con su Ujú. hermano que se encuentra aquí dentro del público. Mucho Sí, éxito para sus exposiciones que van a tener sobre esta gran historia del tramo olvidado del tren. Y pues agradecerles a todos nuestros amigos que no dejen de seguirnos y recordarles que también todos ustedes son parte de este equipo y que pueden seguir comentando y publicando. Maestro Toniel, muchísimas gracias. gracias, Gracias a Otoniel. ustedes. Pues hasta aquí cerramos entonces el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Otoniel. Un abrazo, cuídate mucho y un gusto, un honor. Que estén muy bien, amigos. Igual, Hasta muy luego. buenas noches. Excelente noche a todos. Que estén muy bien. Hasta Excelente fin luego. de semana a todos. Saludos. Bye. Bye.